Otro episodio de Vida de Élite. Hoy, Pedro, es un grandísimo episodio. Tenemos muchas ganas de traer un perfil así. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ya estamos con Tony Pérez y vamos a hablar, parece que viene del otro lado del charco, ¿eh? Vamos a hablar, bueno, de cómo mejorar las lesiones o cómo evitar esas lesiones, ya nos contarás cómo, en corredores, amateur y en otras disciplinas deportivas también, de la gente que suele pasar por aquí, de los deportes que suelen pasar por el podcast. Antes de nada, antes de empezar el capítulo, queremos recordarte que si estás en Spotify y te gusta nuestro contenido, que nos valores con 5 estrellas, y si estás en YouTube, que te suscribas, ya que hay mucha más gente que nos ve de la que luego se suscribe. Bueno, eso está feo, ¿eh? Sí, además que para nosotros es muy importante que se suscriban porque gracias a eso, a la gente que nos pueda animar, a que la gente siga el canal, podremos seguir trayendo a perfiles como el de hoy y seguir contribuyendo y aportando valor, que es realmente nuestro objetivo. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Quién es Fisio Te Educa? Bueno, pues no es más que como tú dices, Tony. Primero, gracias por la oportunidad de estar aquí, porque lo hemos comentado antes. Este podcast creo que es diferente porque es un nicho, encasilláis en un contenido de verdad divulgativo, y por eso agradeceroslo desde el punto de vista de un divulgador. Muchas y bueno, gracias. soy eso, un divulgador, un chico de 24 años que pues decidió diferenciarse respecto a, vamos a decir, la población general, haciendo un contenido diferente, divertido, sencillo, adaptable a cualquier persona, que es como creo que siempre transmito la información, hablando del cuerpo humano, que es mi gran pasión dentro de mi profesión, que es la fisioterapia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo empezaste a divulgar? ¿Lo sabías ya Pues cuando estabas estudiando la carrera o fue ahí un chispazo que dijiste, voy a darle caña a esto? Mira, yo creo que yo siempre he asumido el rol un poco de esa persona a lo mejor extrovertida o en el grupo el que se acerca a una persona a preguntarle, ¿no? Y creo que siempre he tenido una habilidad de tener mano izquierda. Entonces eso con el tiempo la he ido mejorando, desbloqueando, para darme cuenta que, bueno, que sí, que antes o temprano, tarde o temprano, me tenía que dar cuenta de que quería ser divulgador, de que quería divulgar. Quería ser profe, de mis padres viene un poco también esa parte de ser profe, que son los dos profes. Y esta ha sido mi forma de ser profe, ya que mi camino hacia el doctorado y demás, bueno, un poco traumático. Así Bueno. que me quedé a mi forma de ser profe y ser divulgador. ¿Cómo me fui dando cuenta? Pues me fui dando cuenta porque estuve en un punto muy bajo de mi vida, porque mi profesión no está muy bien, realmente, igual que le pasa, por ejemplo, al entrenamiento físico, a los entrenadores que no estarán viendo mucho, no está bien valorada, y no solo eso, sino que muchas veces trabajas mal. Y a base de trabajar mal, pues me di cuenta que, aunque yo intentase hacer las cosas bien, muchas veces era imposible, y en las prácticas me pasó. Por eso, mi forma de exteriorizar al mundo qué es lo que yo pensaba sobre mi profesión y sobre lo que realmente es la salud fue hacerme redes sociales y crearme el perfil como divulgador. Hace 3 años, en cuarto de carrera. En 3 años has crecido mucho, ¿no? Ahora mismo, ¿cuáles son tus números? Venga, vamos a... 1,83 mido. Coño, medimos los tres lo mismo aproximadamente, Yo un ¿no? 80, yo un 80. Yo soy más bajito los tres, joder. Pero mi amigo dice que mido menos, ¿eh? Pero bueno, habrá que verlo. ¿Cuántos seguidores tiene ahora mismo en Instagram? Pues unos pocos, 1.100.000 algo mil. ¿Y TikTok cómo te funciona? TikTok bien, lo que pasa es que TikTok es diferente, ¿no? Yo me harto de reír grabando para TikTok, pero TikTok no es un contenido tan divulgativo, la gente quiere chorradas. De hecho, yo te lo hablo con muchos divulgadores, médicos, grandes, que están súper rayados de decir, es que yo me quiero modernizar, adaptar a la sociedad, pero no puedo. Yo les digo, ya, pero es que lo que quieren es que tú te líes con tu novia, o hace un chisme, o Ya. eso es lo que quiere el mundo, ¿no? Total. Bueno, en TikTok me va bien, 700 y pico mil seguidores, me va bien, pero es verdad que yo hay veces que subo un contenido a TikTok y no funciona, y digo, es que no funcione porque el contenido sea malo, sino porque la gente no aprecia el contenido en TikTok, ¿no? Lo que quiere es más ese pasar el rato, esa cultura del one click, scroll. No me cuentes una chapa que aprenda, mejor cuéntame una tontería que no me sirva para nada. Total. Pues yo creo que es el momento para adentrarnos en lo que vamos a hablar hoy. Lesiones, cómo evitarlas, cómo recuperarlas. Entonces, queremos empezar una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes entre los corredores? Bueno, pues como tú dices, está de moda correr. Total. Y las modas, yo defiendo que las modas son más malas que buenas. Porque atrae a mucho público no preparado a algo a lo que piensan que lo están. Entonces, ¿qué lesiones tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, una que se llama así, que le han hecho un branding a eso, ¿no? Que es el síndrome del corredor, la rodilla del corredor, ¿no? Que de hecho son varias.
porque hay veces que se hablan de varias, pero el síndrome del corredor, que no es la más común, pero sí la más curiosa de contar, yo creo, es de la cintilla iliotibial. Cintilla iliotibial, para que la gente lo sepa, es un tracto muy pequeñito, es una cinta, por eso se llama cinta de cintilla, que recorre desde la cadera, desde arriba de la cadera, desde empieza la pelvis, es parte de un músculo, se llama tensor de la fascia lata, tampoco nos vamos a poner aquí a poner tonterías, y termina en el lateral de la rodilla, justo en la tibia. Esto hace que sea un músculo muy finito y con mucha capacidad de tener que estabilizar la rodilla. ¿Qué le pasa a un músculo pequeño que tiene que tener una función importante? Que como es pequeño, no va a poder con eso. Entonces, en cuanto al contacto, por ejemplo, con el fémur o a la propia estabilidad que necesitas, porque la rodilla, obviamente, todo el rato en impacto corriendo, necesitas estabilidad. Te la da el cuádriceps, te la dan los isquios, te la dan los ligamentos, pero también te la da la cintilla. Y por eso, como es un eslabón débil, se tiende a lesionar mucho. ¿Qué más podemos decir? Hombre, las lesiones musculares. Total. La lesión muscular en los isquios es la más común. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque el isquio es como un músculo que está haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Es como si tú tienes una novia y tienes un amante, ¿sabes? Entonces, hay un momento en el cual seguramente te pillen. ¿Sabéis que me salen referencias así locas de repente? Ay, Dios mío. Yo es que me lesiono mucho de los isquios y ahora, claro, en mi carrera dado cuenta deportiva de y ahora por he qué, ¿no? dicho, hostia, tío, lo de la novia y el amante. Claro, claro, estás ahí, novia, amante, novia, amante. Hay algún día que como te vea la novia con el amante, dices, adiós, no estoy incitando a que... Aquí queremos mucho a las novias de todo el mundo. Entonces, te quedas con un músculo que participa tanto en la cadera como en la rodilla y que es muy grande. Entonces tiene mucha importancia. En la cadera las tiende y la rodilla las flexiona. Además son músculos contrarios. Pero que se sincronizan en la carrera. Si la persona que esté viendo esto en su casa da una patada como si estuviera dando una zancada, se da cuenta que a la vez que en el impulso hace una flexión de la rodilla y una extensión de la cadera. Por eso en la aceleración y en la frenada es donde más se lesiona este querido músculo. Yo me lesiono también mucho de isquio como Arián y siempre me decían que hiciese como un protocolo de activación para antes de competir. ¿Eso realmente es eficiente? Es decir, hacer, por ejemplo, unas extensiones de glúteo, un puente de glúteo o un peso muerto a una pierna ahí, 10 repeticiones y 10 con poquito peso. ¿Es eficiente eso para calentar antes de una carrera, por ejemplo, o antes de hacer velocidad? Bueno, mira, si hablamos de calentamiento, en el evento que te comenté de Sevilla, vinieron muchos profesionales de la preparación física que explicaron súper bien la importancia de calentar y cómo calentar, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden pensar, vale, yo caliento moviendo los brazos, haciendo 3 sentadillas y estoy. En la carrera te vas a exponer a ciertos patrones de movimiento que son únicos de la carrera. ¿Esto qué provoca? Provoca que tú tengas que diferenciarte y hacer un calentamiento específico para la carrera. Entonces, ¿de qué te sirve hacer, por ejemplo, un puente glúteo? Pues en un primer momento te puede ayudar a esa activación, sobre todo del glúteo y de los isquios también, porque es una extensión de la cadera. Pero, ¿qué te va a servir más? Te va a servir más el calentamiento adaptado al gesto técnico de la carrera. Siempre. Y el gesto técnico de la carrera, esto no es ninguna cosa rara, es como tú vas a correr, ¿no? Que aquí hay muchísimas maniobras y técnicas que, vamos, vosotros las conoceréis de carrera, de coordinación en carrera, todo lo que es la técnica de carrera, que se hace previamente, de la cual pues hablaremos alguna vez que otra seguro en el podcast. Total. Pero que la gente se quede con esa idea de fuera de corredor, que calentar no es solo calentar, sino es aproximarte al ejercicio que estás haciendo. Eso para siempre, eso es lo que más previene. Y en gente que tiene lesiones de isquios, que imagino que puede ser muy multifactorial, hasta alguna vez he escuchado yo que por tener una muela picada te puede lesionar del isquio, ¿no? Eso me parece una auténtica fumada. Eso es, claro, son razonamientos que por la evidencia no está muy demostrado, ¿no? Demostrado, pero bueno, quién sabe. O sea, si te lo razonan bien aquí, te soportan el argumento. Yo soy muy tolerante. Si me pones un argumento que diga, vale, tiene conexión, te puedo decir que sí. Pues en esas personas que se lesionan mucho del isquio, ¿es muy importante que hagan un calentamiento más específico o con ese propio calentamiento ya estaría bien? Con ese propio calentamiento general. Hombre, yo diría que con el propio calentamiento estaría bien, pero yo me iría más, si la persona tiene un precedente de lesión, me iría más al aspecto mental del tema del calentamiento. O sea, el calentamiento no solo te prepara físicamente, sino que te hace apto para ese calentamiento de temperatura, pero temperatura también a nivel mental. Es decir, yo siempre digo una frase que es, si tú te lesionas y yo soy tu fisio, yo nunca voy a entender el proceso de tu lesión, porque tú eres tú. Y no existen lesiones, existen personas. O sea, tu lesión del isquio es diferente a tu lesión del isquio y es diferente a mi lesión del isquio. Entonces,
ese trabajo de mentalidad creo que es mucho más importante en el calentamiento que el propio trabajo técnico, que puede ser muy parecido al otro. La diferenciación es ese punto de confianza, de optimismo, que es una palabra que me encanta, y de trabajo serio y real sobre de verdad estar seguro de lo que estás haciendo. Entonces, entorno controlado, para que tú calientes, pues si tienes una lesión previa y que te veas en unas buenas condiciones. Mídete incluso. Todo hay que medirlo. Como fisio, todo hay que medirlo. El fisio que no te mida es un fisio que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Te preguntas a ti mismo, ¿me está doliendo? ¿Tengo buena movilidad? 0 a 10. Siempre escala 0 a 10. Máxima movilidad, ninguna movilidad. Máximo dolor, ningún tipo de dolor. Y te vas haciendo escalas para saber cuál es tu rango de confianza. Porque así mides y te das cuenta de cómo estás en el momento. De hecho, intracarrera es algo que también se recomienda. El tú hacer cierta escala de valoración de cómo estás en cuanto a la fuerza, la movilidad, al dolor y a otras limitaciones que puedas tener de tu lesión. Wow, bueno, Qué interesante. Sí, porque son aspectos detallados. Además que le da mucha información al atleta. O sea, recuperando, por ejemplo, a un paciente, te das cuenta de que lo que más problema le da no es ni el dolor, ni la limitación de la movilidad, ni la inflamación. No, es el miedo. El miedo a no moverse, el miedo a todos los nocebos, a toda la información que le ha ido saliendo por ahí, de gente de que me pasó esto y no volví a correr, a lo mejor médico, todo con médico malo, te dice que no vas a volver a correr. Entonces, toda esa información te la comes tú en tu mochilita de carga y esa carga lesiona. Total. Esa carga lesiona, no hace falta estar demasiado cargado, sino que lesiona también por ahí. ¿Tú alguna vez has tenido miedo a volver a correr porque te hayas roto el isquio? Siempre. O sea, a ver, creo que también es un proceso lógico y normal cuando tienes un proceso traumático y una lesión gorda y sobre todo si tu vida tiene mucho que ver con el deporte, sobre todo si eres un deportista profesional y el dinero básicamente depende de si corre o no corre, el miedo a lesionarte es algo que siempre está y sobre todo cuando vuelves a correr siempre hay un pequeño, uy, me molesta, uy, esto no se mueve como tendría, antes no me molestaba esto y ahora me molesta y sobre todo, ¿qué pasa siempre? Que descompensas y te lesionas de otra cosa y eso yo creo que todos los atletas que se lesionan por primera vez, lo primero que hay que decirle, calma, paciencia y no intentes compensar o no intentes ocultar el dolor porque te vas a lesionar de otra cosa. Entonces, mejor recuperarse bien, tranquilo y sin miedo a intentar forzar porque al final te vas a lesionar de otra cosa. De hecho, mira, para que la gente lo entienda perfectamente, Neymar sabemos quién es todo, ¿no? Es el caso práctico de lo que te cambia, y ahora os cuento un fenómeno, lo que os cambia una lesión de larga duración. Neymar se ha recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, que es un ligamento importante que limita el movimiento de la tibia hacia adelante. Que todos lo conocemos porque es famoso por eso, porque te tiran 9 meses fuera. Total. Bueno, más allá de cómo ha hecho la recuperación Ney, de cómo él es profesional o menos profesional, que ahí no lo sabemos, pero se pueden sacar mucha información, las cosas como son. Le gusta mucho el carnaval, dice. Le gusta mucho, el yogo bonito fuera de la pista. Sí. Tío, pues pasa un mes y se lesiona muscularmente del aductor de la pierna contraria. Sobre esta lesión justamente hay muchísima información. Sobre cómo, por mecanismos compensatorios de miedo y evitación a utilizar esta pierna, te cargas, por ejemplo, el aductor. Que el aductor la gente se cree que solo hace esa aproximación de la pierna, que no, el aductor es un músculo importantísimo en la estabilidad de la cadera. Entonces le está echando tanta carga a esa musculatura que se termina rompiendo. ¿Por qué? Por miedo y evitación del otro movimiento. Y porque nuestro sistema nervioso es plástico. Hay un fenómeno que es la neuroplasticidad, que es que tú te adaptas. Igual que a lo mejor volvemos a los amantes, te pilla con la amante, la novia te pilla con la amante, te deja tu novia. Ahora tú quieres volver y ella no quiere. Y va ella y se echa otro novio. Palo para ti gordísimo. Y ahora lo típico que se dice, ahora va a venir un cambio de arco. La gente otaku dice como que vas a ser otra persona de repente, ¿no? Sí. Empieza tu prime. Sí. ¿Vale? Pues ese empieza tu prime es que nuestro cuerpo interpreta que hay que cambiar. En una lesión nos pasa. Porque tú antes de tener la lesión en los isquios, ¿te dabas cuenta de lo que hacías con el isquio? Totalmente no lo piensas. No lo piensas. Y en ese momento te Y comes de la cabeza que repente, flipa. el control motor, que es el control del movimiento, pasa a ser lo más importante para ti. Y estás focus todo el rato ahí. Eso es porque tu sistema nervioso se ha adaptado. Ha abierto ahí una campanita. A nivel de receptores, ha abierto un estímulo diferente de alarma
porque sabe que a cierta longitud se lesiona. No sé si hablaremos ahora, pero hay unos receptores en el músculo que son los usos musculares, que están guapísimos, porque ellos están pendientes de la longitud del músculo. Tú imagínate que tienes una gomilla, y la gomilla la estira, y hay un punto en el cual se va a romper. Pues antes de ese punto, el uso muscular le manda información a nuestra chorla, a nuestro sistema nervioso central, y le dice que aquí está pasando algo, corta. Y ahí hay reflejos, que se llama reflejo miotático. Pues con esto pasa lo mismo. Lo que pasa es que ha cortado mucho antes. Entonces, imagínate que tú tienes miedo irracional a mover la pierna. Pues muchas veces es porque esos receptores musculares llegan a X volumen que, como están tan disociados por el miedo que tienen, alarman. Pero el reflejo metálico, ¿qué es exactamente? Es el reflejo que te da a partir de un estiramiento abrupto. Para que no lo hagas porque si no se rompe la goma, ¿no? Exacto. Vale. Exacto. Bueno, aquí tienes que meterte en neurología, pero los pacientes con espasticidad, este fenómeno está muy instaurado, y el inverso. Pero bueno, centrándonos en esto, el tema del reflejo miotático es necesario porque si no nos podríamos romper, ¿vale? De hecho, la información, por ejemplo, un accidente de tráfico que nos llega a través de esto, muchas veces. Vale. ¿Y en qué punto entra en una lesión? Por ejemplo, en una lesión isquiotibial, que imagínate que hay ahí algo nervioso, ¿no? Yo he escuchado muchas veces lo de los deslizamientos neurodinámicos, inmovilizar el nervio, porque el nervio no se estira, sino que es fijo, ¿no? Y lo podemos ir deslizando. ¿Esto para qué sirve cuando hay lesiones de tipo nervioso? ¿Y cuándo lo recomendáis los fisios? Y dime si me equivoco. ¿A qué lesión te refieres? ¿A esta, por ejemplo? Una lesión, por ejemplo, isquiotibial que sea de origen nervioso. Porque por ejemplo, siempre hablamos de roturas musculares, ¿no? Pero luego de algo nervioso, cuando nos recomiendan los deslizamientos, no entiendo muy bien por qué. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que la concepción la tenemos muy diferente porque como que no enganchamos todo. O sea, el músculo no es lo importante es el nervio. El síntoma te lo da el nervio. El nervio es el director de la orquesta. Y el músculo es la tuba. La tuba que dice Sequillo, tú, ahora, fa, hace la tuba. ¿Vale? Así funciona un músculo. Entonces, al músculo va enganchado un nervio, que eso se llama placa motora. Y ahí es donde llega la información. Y la irritación también, del propio músculo, del sobreentrenamiento. De hecho, si vosotros algún día habéis pegado un palizote legendario, al día siguiente estáis cansadísimos. Total. Y estáis también que tenéis una agujetas incluso raras, que os recorren. Esto es porque, por ejemplo, los isquios se inervan por el nervio ciático, el nervio más potente de todo el cuerpo humano. Entonces, si tú lo irritas tanto, puedes terminar irritando al nervio. La neuromodulación, que es ese transcurso aquí con la manita, no sé qué. A ver, esto no tiene una evidencia muy alta, pero para empezar es movimiento, o sea que todo movimiento va a venir fantástico a una persona. Y segundo, sí que es verdad que haces un deslizamiento. ¿Para qué? Para no exprimir al nervio. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Para el nervio mediano, que es un nervio que va por aquí, podemos hacer así, hacerla vosotros mismos ahora, y la cabeza aquí. Aquí nota mucha tensión. Claro. De hecho, ahora haz esto. Quédate aquí y ahora para el otro lado. Hay mucha tensión y ahora corta. Aquí, por aquí baja la tensión. Entonces, por eso se hace esa maniobra de deslizamiento, porque si el nervio lo estiras por los dos lados, te puede dar el síntoma. ¿Te puede dar el síntoma de donde tienes el dolor principal? ¿O? Depende, sí, si la irritación está ahí, sí. Vale. De hecho, hay pruebas a partir de aquí de si tú, por ejemplo, tienes en esta zona la molestia. Pasa que estas pruebas tienen muy poca sensibilidad, ¿sabes? Que no te dicen ciertamente si es o no, pero bueno, es una prueba más que puedes hacer. Si tú haces esto, por ejemplo, y de aquí acortas y te mejora mucho los síntomas, es que has acortado esta zona, por lo tanto tienes aquí el problema, ¿sabes? Ah, qué guay. Es así. Porque la manera real de tratar un nervio es con neuromodulación y... Claro. Principalmente neuromodulación, y toda terapia pasiva tiene que ir acompañada de terapia activa. Eso es una ley del fisio y que cada vez, gracias a Dios, se está entendiendo más. O sea que... ¿A qué te refieres con terapia activa, por si aquí no lo entiende? A ejercicio, movimiento, todo lo que sea movimiento independiente del paciente, y más en deportistas. Esto lo escuchan muchos deportistas. El deportista que quiere ser dependiente o independiente. Independiente, porque si no, no puede hacer nada. Entonces, siempre hay que abogar por... Tú que eres corredor, venga, pues vamos a ver qué actividad en tu vida diaria podemos ir volviendo a restaurar. Por eso, de nuevo, vuelvo a las marcas. Yo, por ejemplo, me viene un corredor, pues empiezo a hacerle ciertas escalas de valoración sobre pruebas específicas de carrera. Y pues hoy tenemos un 4 de dolor, o un 4 de fuerza, en escala Daniel, o lo que sea. Al día siguiente lo vuelvo a valorar. Mejor.
al mes, mejor. Y eso le da un feedback al deportista. Que el deportista suele ser una persona optimista, porque si no, no haría deporte. Pues si no, no terminaría un Iron, no terminaría una maratón. Entonces, darle un feedback positivo le retroalimenta todavía más en motivación para decir, hostia, estoy mejorando. Y Tony, ¿y la forma de pisar de los corredores pueden ser un indicador de si se van a lesionar o no? Bueno, este es un melón legendario. ¿Vale? Este es un melón legendario y aquí hay dos corrientes que son totalmente contrapuestas. Y cuando hay dos corrientes en algo, significa que no hay nada certero. Es como con la nutrición en muchos temas, ¿no? Quítate el pan, ponte el pan. Bueno, te lo quito, te lo pones. No puedes comerte la migaja de dentro que está buena y el pan de fuera no, Por ejemplo. Entonces, en la pisada hay gente que dice que toda adaptación es positiva y hay gente que dice que 100% tienes que tener X técnica. De hecho, hay entrenadores que van a tirar a, desde pequeño, tratarte una técnica y entrenadores que van a decir, bueno, tú adáptate a ti. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el pie? Yo, en cuanto a recomendaciones así, no sabría decirte tanto en cuanto a qué camino elegir. Yo elegiría mucho más la adaptación de la persona, porque imagínate que, a ver, si hablamos desde chico, sí, pero la persona normal que empieza a correr no tiene por qué derivar ninguna lesión de su forma de correr. Sí que es verdad que hay más en cuanto a técnica de carrera, algunos factores que no sé si te van a llegar a lesionar, pero estás perdiendo muchísimo rendimiento. Que, por ejemplo, el talonamiento del impacto cuando tú empiezas, ¿vale? Tienen que entender las personas que cuando tú estás pegándole una hostia, por decirlo así, al suelo, estás recibiendo una fuerza reactiva del suelo, que es igual que la que tú mandas, ¿vale? O sea, tú mandas unas fuerzas y la fuerza te la manda, porque estamos en el equilibrio, ¿no? Newton nos dijo que tenemos que estar en equilibrio, pues tenemos que estar en equilibrio, paz y amor. Entonces, por ello, por ejemplo, cuando damos una zancada, no es muy indicable que nosotros, bueno, también depende de nuestra zancada, pero que nosotros talonemos primero, porque estamos perdiendo esa capacidad de impulso que nos puede dar el antepié o el medio pie. El antepié, esto es el pie, me da la mano, aquí está el tobillo, esto es el antepié, esto es el medio pie y esto es el retropié, que es el talón. Si tú impactas con el talón, el movimiento es mucho menos armónico del pie para impulsarse, ¿vale? Mientras que si tú ya empiezas así, estás haciendo este movimiento y estás aprovechando mucho, por ejemplo, la fuerza reactiva que almacena el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendonaco gordísimo y el tendón tiene una capacidad muy guay, que es que libera el músculo a hacer fuerza. Porque cuando tú pulsas, cuando tú pisas, esa fuerza reactiva, esa fuerza que te manda al suelo, mucha se la chupa el tendón y la utiliza para proyectarla de nuevo cuando vas a saltar. De hecho, mira, yo, por ejemplo, no tengo relación con él, pero lo admiro mucho. Jordan Díaz. Sí, haber estado aquí. Estuvo aquí Jordan. Yo creo que él tiene una fuerza reactiva en el tendón brutal. O sea, él almacena una energía en ese tendón para que notes canillo y hace ¡pam! Hace la onda vital con el tendón. La zancada que tiene y ¡pum! Y ahí está. Creo que la tercera mejor marca de la historia o la quinta, ¿no? No sé cuál es. 18-18. Es una creo que la barbaridad. De hecho, la tercera está Jonathan Edwards 18-29, 18-23 me parece Christian Taylor y luego este. Sí, de hecho, desde aquí digo que está súper infravalorado él. Ya verás, tío. O sea, medallista olímpico, triple salto. Campeón olímpico, triple salto. Campeón olímpico. Lo joven que es, la marca que tiene. Se le tiene súper poco prestigio, te lo digo. Que no se le pare por la calle me parece un delito, te digo en serio, ¿eh? Exacto. Yo creo que tarde o temprano caerá por su propio peso. Total. Y la gente le da el reconocimiento que tiene. Ha pasado con mucha gente, Lidia Valentín, con Ana Peleteiro. Ha pasado con mucha gente. Vale, estamos hablando de que tenemos que intentar buscar pues esa parte delantera del pie. Claro, una persona empieza a correr, no es tan sencillo. ¿Tú qué sueles aconsejar o en qué tiene que pensar o qué ejercicios puede hacer para poder trabajar esa manera de correr con la parte delantera del pie? Bueno, lo primero creo que es adaptarse al calzado que tiene, ¿no? Buscarse un calzado adecuado que no le incomode el pie, que le dé cierta libertad, que tenga cierta comodidad. A partir de ahí, vuelvo a rescatar, porque al final yo me voy al fisio, no al rendimiento, vuelvo a rescatar lo que dijeron en la charla muchos de esta gente. Ahí hay un trabajo enorme de técnica de carrera, ¿no? De keeping, o sea, de todas las variables que tiene esto, del talonamiento. Y también por ejemplo, se hacía mucho hincapié en cuál es tu longitud de zancada buena. Vale. ¿Por qué tienes que eso, por ejemplo, si a Merchan me lo trae algún día, os lo va a explicar fenomenal, el por qué si tú adelantas tu centro de gravedad vas a poder adaptar mucho mejor esa pisada. Es decir, nos imaginamos la tesitura de que estamos rectos como un palo, el peso corporal en el pie lo recibe
todo, pero te recibe mucha carga el talón. Si tú te inclinas hacia adelante, inclinas sin cambiar los pies, el peso ¿dónde se te va? A las punteras. Total. Entonces, por ley de gravedad propia, estás inclinándote, por lo tanto, tu centro de gravedad, en vez de estar aquí, se va hacia adelante. Al irse hacia adelante, tienes tendencia a echar el peso hacia las punteras y va a ser mucho más sencillo iniciar así esa marcha con el medio antepié de la propulsión. De hecho, tú vas a ver a todos los keniatas con el pechito palomo para adelante corriendo y ninguno está rígido, sino que están aprovechándose de esa fuerza de gravedad como cayéndose para adelante. Jacob Ingebrigtsen es un grandísimo ejemplo también de lo que estás comentando, que siempre se le ve claramente un pelín el tronco hacia adelante. Ligeramente. A ver si ahora se nos va a Sí, hacer claro, el podcast. A ver si se nos va a hacer viral el Claro. podcast y vamos a ver a la gente. Que yo siempre, cuando vienen, porque algo que pasa mucho es que la persona lesionada quiere siempre buscarle, sobre todo el deportista que sabe, quiere siempre buscarle un detalle biomecánico a su problema. Y hay muchas veces que no es tema biomecánico, sino que te lesionas y punto. El cuerpo tú tienes una carga que como he dicho antes, no depende únicamente de lo que tú hagas físicamente, sino de muchos otros factores. Entonces tienes que tener en cuenta de que te puedes lesionar. Entonces yo estoy mucho más a favor de adaptarme. Que hay personas que a lo mejor tienen un marcón y van corriendo para atrás. Total. Y dices tú, bueno, pues mi forma de correr. Sí, pero de pequeño a lo mejor si trabajas eso, a priori esos dos estándares de la parte anterior del pie y de la inclinación, eso está estandarizado que hay que hacerlo. Como primeros pasos está interesante y no es muy difícil de hacer. Simplemente hacer un ejercicio sobre todo de conciencia corporal, de sentir lo que es la parte anterior del pie, lo que es la posterior, que no es nada difícil. ¿Y tú qué opinión tienes sobre las famosas zapatillas de carbono, con placa de carbono? ¿Tú tienes alguna opinión? ¿Piensas que tienen que usarse siempre? ¿Piensas que eso tiene que usarse en algunos entrenamientos determinados y en competición? ¿Tienes Hombre, algo que decir? yo creo que a mí me da miedo, tío, la zapatilla de carbono. ¿Por qué? Los vídeos estos, ¡pum! Es un tendón, es un Sí, tendón. tío, es una locura. Se convierten en un tendón. Yo personalmente no la he probado. Pero sí que creo que la zapatilla de carbono hay que entenderla como lo que tú has dicho. Ciertos momentos, ciertas personas, pero como se haga una moda es una cagada. Tú imagínate a un atleta de trail o una persona que quiera hacer una Spartan Race, por ejemplo, que yo las hago, con una zapatilla de carbono. Hombre, pues como no estés adaptado te vas a matar al momento, porque claro, confieres mucha más potencia, vale, pero resta mucha más estabilidad. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al atleta de élite que vea esto, si las pruebas está cómodo, puede hacer series así, ¿no? De hecho, hay mucha gente que corre los 5K, los 10K con la zapatilla de carbono y le da buenos resultados, pero hay que adaptarse. Es como la moda contraria, ¿no? Que el zapato minimalista. Está fantástico, le da libertad al pie, pero hay que entender que es un cambio de posicionamiento en tu cuerpo brutal. Llevas toda tu vida utilizando un talón y de repente has dejado de usarlo. Entonces, esa transferencia a cómo se comporta el tendón, cómo se comporta el hueso, cómo se comporta la fascia, es importante. Más allá de eso, no tengo mucho más opinión, pero creo que algo he soltado. Total. Yo creo que me parece muy, muy importante, ahora que todo se pone de moda y todo se parece que si no haces eso estás detrás o no es sano. Todas Y que las vale un cosas, pastón, que tengan en cuenta. las zapatillas sí, pero por ejemplo lo que has comentado del zapato minimalista. Ahora de repente todo el mundo en el gimnasio con zapato minimalista. A ver, si llevas 28 años en tu vida sin zapato minimalista, Claro, no y te lo sobre pongas todo 24 correr, horas al día, sí. corriendo, entrenando en el gimnasio. Y lo peor es que te entran ganas de comprarte uno. Sí, ¿sabes? Sí, Pero- mira, yo tengo mucha relación con Neus Moya, que lo podéis tener también, que es una... es famosa porque es muy divulgadora, tiene como 800.000 seguidores y es de calzado infantil, es podóloga. Y ella hoy justamente ha subido como la transición que está haciendo con una persona al calzado minimalista. O sea, para que la gente entienda que hay un trabajo detrás. Que es que después hay veces que te llegan esas personas porque se han corrido un 5K con zapato minimalista Qué locura. viniendo de la nada. Qué locura. ¿Sabes? Y ya a lo mejor te molesta el pie andando suelto en el verano porque no estás acostumbrado a llevar el pie suelto, pues imagínate un calzado minimalista corriendo Te destrozan. o un trail o cosas así. Después tengo, por ejemplo, un amigo mío que es Ibra, que el tío corre un 21K en trail con un zapato minimalista, no tiene ningún problema. Porque ya se ha adaptado a ello, pero él es entrenador, él sabe cómo está, perfecto. Si es que pues, la mayoría de las lesiones en todos los deportes, cuando dicen CrossFit es lesivo. No, la cagamos nosotros. La cagamos nosotros. Sí. Vale, ¿cuáles son los principales errores que suelen cometer los corredores amateur que le derivan a lesión de tu experiencia? Tío, pues yo diría que hay varios. Yo, el primero de todo, diría la motivación.
¿Es un error tener motivación? No, es una virtud. Pero la motivación mal llevada puede que te lleve a lesionarte. Es decir, porque te obsesiona. Porque como no entiendes y de repente quieres entender, este es el fenómeno clásico de montaña, que es, llegas al pico de la montaña y ahora de repente la bajas. O sea, soy un crack, no tengo ni idea. Soy un crack, no tengo ni idea. Soy un crack, y así vas con todo un poco la cordillera. Pues una persona que inicia, pasa esto y el no tengo ni idea es la lesión. Más allá, entender que correr de por sí, solamente correr, no es algo bueno. Es decir, no es que sea malo, pero tienes que entender que para tú correr tienes que poder correr. ¿Me explico? Hay muchas personas que están corriendo a día de hoy y no entrenan fuerza. Ese es el problema. Y después te vendrán con el síndrome de la rodilla del corredor. Después te vendrán con una tendinitis rotuliana, ¿no? El final del cuádriceps, ese dolor que a Jesús, por ejemplo, Jesús Casilda, creo que le llegarán de 4 pacientes, 1 es una tendinitis rotuliana. ¿Por qué? Pues porque esa persona, ese cuádriceps que le mete un estímulo durante 40 minutos, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días a la semana, no le da después ningún tipo de fuerza, ¿no? Y antes de la resistencia va la fuerza. Es decir, tú no puedes pedirle a un músculo que te dé una resistencia durante 40 minutos si no tiene fuerza. Total. Es la base. Yo creo que el error máximo es ese, tío. Comprender que, bueno, yo como estoy delgadito voy a correr. Bueno, vale, que puedes tener resistencia aeróbica, todo lo que tú quieras, pero es que no estás acondicionado. Esa amortiguación que te da la musculatura, que nosotros queremos mucho que el músculo solo sirve para mover... No, es que el músculo estabiliza. De hecho, tienes artrosis, tienes condromalacia, la mayor recomendación es entrenar fuerza. Y protege, ¿no? Incluso. Y protege, claro que sí. Porque amortigua los golpes. Al final, como cruza una articulación, en este caso la rodilla, la protege estabilizándola. Hay una parte que es la estabilización pasiva, que son, por ejemplo, los ligamentos o la cápsula que tiene propia la articulación si se mueve mucho. Y hay otra parte que es otra parte que es activa, que es el músculo, principalmente. O sea, que hay que darle cañita. Corredor, si estás viendo esto, tienes que meterle un poquito de fuerza, día por lo menos. Fuerza y fuerza. ¿Habéis visto los memes estos de que... Bueno, a ti a lo mejor no te salen todavía, pero pone, cumples 30 años y te apuntas a correr un 10K. Total. Sí, pero me están saliendo. Con el auge de los clubes de runners. Total. Pues nosotros tenemos una comunidad, de hecho, os animamos a todos los que nos veis a que os metáis, porque últimamente, en cuanto decimos el entrevistado, surgen un montón de preguntas y en tu caso ha habido bastante. Ha habido chicha. Entonces la comunidad lo que tiene es que se entera del invitado antes, le pueden hacer preguntas y siempre damos algún regalito e información privilegiada a través de esa comunidad de Telegram. Entonces, por empezar, que son varias. José Manuel Martínez dice, yo soy corredor de 10K y siempre me lesiono de los isquios. Microroturas que me dejan 10 días KO, lo hemos hablado antes. ¿Qué me recomienda? Directamente, a su caso. Vale. José Manuel. Pues habría que preguntarle un millón de cosas. Y de hecho, José Manuel, si vas a un fisio y no te pregunta un millón de cosas, sal de ahí. Ve a otro fisio. Si te tumban en una camilla por una lesión muscular, sal de ahí, ¿no? Lo que te recomiendo es, retrocedemos 2 minutos, hablamos del entrenamiento de fuerza. Si José Manuel, que habitualmente corre 10K, no trabaja fuerza, va a terminar lesionándose. ¿Por qué? Trabajar fuerza, volvemos a lo mismo del calentamiento. ¿Trabajar fuerza es que yo haga un curl de bíceps? No. Trabajar fuerza es entender cómo está hecho mi deporte y dirigir la fuerza hacia ahí. Y no solo fuerza en el término fuerza de hipertrofia, de llegar a un rango delimitado cerca del fallo, etcétera, no. Sino también esa fuerza explosiva, que vosotros habéis tenido aquí atletas y de hecho se ríen de ello muchas veces en redes sociales, que yo los veo. Se ríen de la peleteiro en redes sociales. Por hacer movimientos a poco rango de movimiento y la gente no entiende que si, por ejemplo, Ana se pone esos kilos y hace mucho más rango de movimiento con ese peso, se va a partir, porque lo que está buscando es potencia en ciertos metros finales. Pues todo esto hay que entenderlo como, hostia, Ana está haciendo esto. José Manuel, pilla ideas de Ana, porque está haciendo cosas que después se transfieren a la verticalidad, a la potencia, al salto. Y es todo lo que tú necesitas en el deporte, en este caso, en correr. Entonces, si él no hace esto, ya es la primera cagada y la mayor cagada. Después, yo siempre simplifico la lesión en carga y tolerancia, porque todo el mundo lo entiende, ¿no? Tú tienes tu tolerancia, tú tienes tu carga. Cuanto menos puedas bajar esa carga, mejor. Y repito, voy a poner ejemplos en serio. Te ha dejado la novia por el avante, eso es una gran carga. Tus padres no te echan cuenta, eso es una gran carga. Tus amigos te han dejado de lado, eso es una gran carga. Tu jefe te ha dicho de todo, eso es una gran carga. Se ha muerto X persona, X animal, eso es una gran carga. La carga no es que yo he entrenado 2 días y no he descansado.
no es eso, sino es toda la carga. Entonces, gestión de esa carga es lo que te hace librarte de las lesiones, pero a José Manuel y a Adri, por ejemplo, a Adrián Ben, o a quien le dé la gana, ¿eh? Y tener tu tolerancia al máximo, entre otras cosas, mediante este entrenamiento de fuerza adaptado a la carrera. Joder, qué buena, ¿eh? José Manuel se va a poner... algo habrá pillado. Acaba de meterse en Google y ha puesto gimnasio cerca de mí. Y si ve que no, si él ve que no, que aquí está pasando algo raro, bueno, yo le recomiendo ahí sí le recomiendo, por ejemplo, que se haga un estudio biomecánico puro, pero eso tiene que irse un especialista que esté especializado en carrera y que no le venda una moto por 400 pavos. Para que se entienda. ¿Hay mucho vende humo en el mundo de la Sí, fisioterapia de lesiones? sí, porque la biomecánica es un concepto que está bien interpretarlo, pero no tenerlo como pan, esto es así. Porque pan, esto es así, ¿no? Porque hemos hablado antes, tu dolor es diferente a tu dolor, tu mecánica es diferente a tu mecánica. Tú te pones en su cuerpo y tú te pones en su cuerpo, tú en el mío, y nos caemos al suelo. Porque estamos totalmente hechos de forma distinta. El reparto muscular, el reparto óseo, todo. Y si no, te haces una bioimpedancia de esta biometría y te salen valores totalmente distintos a la otra persona. Y parecéis a lo mejor físicamente parecidos. Entonces, con la biomecánica hay mucho vende humo de no, es que tienes una cadera alta, tienes no sé qué. ¿Hasta qué punto eso te da un síntoma? Esa es la cuestión. Es difícil. Porque si te metes en ese rollo ya tienes que defender la muerte. ¿Sabes? Pero bueno, hay muy buenos profesionales que hacen estas cosas bien. Total. Vale, vamos con otra pregunta a la comunidad. ¿Estirar sirve para algo? Oh. Un clásico, ¿eh? Un clásico. Pues mira, me gusta esta pregunta porque creo que se puede responder para que todo el mundo lo entienda. Si a ti te gusta, hazlo. Eso es lo primero que voy a decirte. No hay ningún problema en hacerlo. Antes de cualquier práctica deportiva, de casi cualquier práctica deportiva, no es nada recomendable. ¿Por qué? ¿Vosotros sabéis por qué un estiramiento relaja? Como tal. ¿Liberará endorfina? Sí, mediante el movimiento. También te favorece, efecto placebo. Por esa parte está eso cubierto. Pero hay otra, que es un mecanismo fisiológico, que es lo que he explicado antes de los usos musculares. ¿Vale? En cada parte de nuestro cuerpo hay un receptor. Yo te toco a ti y tú lo notas. Si no lo tocaras tendrías un problemón. Pero un problemón gordo. O sea que espero que lo sientas. Entonces, si yo, por ejemplo, en el bíceps, si el bíceps hace este movimiento y yo los tiro y llego a un rango de movimiento en el cual me voy a romper, ese uso muscular, que es un receptor que está aquí, me dice, oye, para. Y eso nos relaja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis hecho yoga o pilates? Lo hemos intentado. Pues. ¿Cómo lo habéis pasado? Yo, en mi caso, es fatal. Yo también. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a... ¿Estabas estirando? Claro, No. Claro, estaba yo agobiado. Estaba ahí. haciendo un isométrico. Claro. Intentando llegar al rango. ¿Por qué? Porque el uso muscular te está diciendo... Bueno, el uso muscular es una parte de la narrativa, ¿eh? Pero lo voy a usar para no explicar el sistema de Golgi y otras cosas que son del mismo estilo. Porque el uso muscular te está diciendo, ¿para qué nos rompemos? Tío, ¿para qué nos rompemos? Pero si tú haces un estiramiento, en vez de tan agresivo, a un 60, que es lo que recomendarle, un 60-70%, y lo haces progresivo, ¿no? No empiezas de una y aprieta. No, haces progresivo. Ese uso muscular no has pasado el umbral de su aviso. Por lo tanto, está relajado. Consigues que el músculo esté relajado en un estiramiento. Y por eso el estiramiento relaja. Además se le une todo el concepto ritual, todo el concepto placebo que tiene detrás. Entonces, por eso mismo, hacerlo antes no tiene sentido. ¿Para qué te quieres relajar si te vas a meter un 10K? Si te vas a poner a correr, si te vas a poner a levantar peso. Tú lo que quieres es ponerte como un toro bravo, meterte lo que sea y empujar lo que puedas o correr hasta donde puedas, ¿no? Al final, ¿sirve para algo estirar? Para tu percepción, sí. Ahora, a nivel de recuperación pura, no hay nada demostrado de que sirva o que no sirva. Absolutamente nada. Estamos hablando de posterior. Estirar Sí. después. Que no hay nada demostrado de que sirva. No hay nada demostrado de que sirva en cuanto a ese rango de movimiento a posteriori, ¿no? Esas agujetas que nos dan un dolor, un rango de movimiento menor, no hay nada demostrado. De hecho, en cuanto a la movilidad, por ejemplo, el propio entrenamiento de fuerza en rango de movimiento profundo te da movilidad. O sea, ya es un trabajo de movilidad de por sí. Total. Así que la respuesta es, si te gusta, hazlo, aunque si no lo haces no pasa absolutamente nada. Antes, ni de coña. Después, si estás acostumbrado. Sí, pa'lante, después ¿no? yo de vez en cuando lo necesito, a mí me gusta también estirarme. De hecho, es que es movimiento y todo. Yo no te voy a decir nunca que no hagas movimiento, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, si soy primero el que le gusta. Pero
hay que saber diferenciar lo que es un estiramiento y lo que es poner a tu músculo en el rango máximo. Por eso te digo, estira, sí, pero al 60%. Con eso es suficiente. Porque esos usos están tranquilitos y tu cuerpo detecta que estás relajado. Te da ya un efecto recuperador. No te pases, porque si te pases terminas como tú o como yo en el yoga, que es haciendo una contracción de tu músculo permanente que al final terminas fatigado. Terminas con una agujeta además más rara en los tendones. Y tú, ¿esto qué coño es? El día siguiente te levantas tú hecho polvo, tío. ¿Y por qué sería mejor idea, o no sé si es mejor idea, hacer movilidad? Por ejemplo, balanceo con la pierna. Porque entras en la dinámica del movimiento que vas a hacer en carrera. Simplemente. Es un calentamiento y un aumento de la temperatura. Y la temperatura que se entienda como a todos los niveles, concentración mental. De hecho, hay muchos estudios que son obviamente cualitativos, que es decir, que van de la mano de sensaciones, escalas de dolor, subjetividad, que lo que te dicen es que ese momento de movilidad es muy bueno para tener un buen ambiente social y que el ambiente social favorece que tú mejores tu rendimiento. O sea, para muchas personas encuestadas, el calentamiento no solo le sirve como entrada en calor, sino también como toma de contacto social, lo típico del ligoteo, lo típico de hacerte amigo, ese momento es muy bonito, entre comillas, dentro de la ciencia también. Qué bueno. Interesante. Que ese aspecto subjetivo no es muy medible, o sea, no es muy medible, no es muy extrapolable al mundo entero, pero personalmente todos tenemos esas situaciones y la entendemos. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la corriente galvánica? Y se te ha calentado, ¿eh? Te se ha venido arriba, sí. Bueno, la corriente... A ver, se vamos a explicar esto qué es, ¿no? Sí, Ok. mejor. A ver, él se refiere a la EPI, Vale. que no sé si suena como Sí, técnica. lo han hecho alguna vez. Podría haber dicho Sí. Epic, que era más fácil, ¿no? Estará muy de moda. Es que no solo es la EPI, son otro tipo... Mira, nosotros tenemos técnicas, ¿no? Por ejemplo, las manos. Es una técnica. Podemos utilizarlas. El movimiento. El movimiento puede ser con la mano de nuevo o puede ser en ejercicio. Puede ser en movilidad. La neurodinamia, por ejemplo. Pero también tenemos otro tipo de corrientes. Puede ser el sonido o puede ser también la electricidad, ¿no? Entonces, hay dos tipos de corrientes eléctricas que se usan, que a todos nos han puesto esos dispositivos, parchecitos, ¿no? Según hayamos ido, hemos visto a alguien que le han puesto unos parches. No, me han puesto los parches y me dan como picor o me dan no sé qué. Esto te están pegando una corriente eléctrica a ti directamente. Hay dos tipos de corrientes, una corriente continua y una corriente alterna. La corriente continua es más fuerte y la corriente continua es la corriente galvánica, ¿vale? O sea, es lo mismo. La corriente galvánica que te dice, la corriente galvánica te dice que esa electricidad va siempre en el mismo sentido. O sea, te está pegando una tralla directa. Y por eso es una técnica mucho más directa. ¿A qué se refiere él? Se refiere a una técnica que está ahora de moda, probablemente, a lo mejor no, y me dice, no me refería a esa, me refería a otra. Hay otras que también usan corriente galvánica. Porque ahí, a lo mejor, por ejemplo, el TENS, ¿os suena? Claro. El aparatito con el de esto. Eso es corriente alterna. Y por eso, para tú meterle mucha intensidad y que realmente incluso te duela, tienes que poner mucho. Porque la corriente alterna esos iones van para un lado y para el otro, van para el otro. Y la corriente continua van todos para allá. Entonces la EPI se ha puesto muy de moda porque es una terapia invasiva. Es decir, coges una agujita, le enganchas, bueno, tú lo enganchas como un lápiz que lleva electricidad a la agujita y ¡clac! Te lo colocan. Y se refiere a eso. Se refiere a esa terapia que es galvánica, que por cierto duele con cojones. Por ejemplo, yo tengo una fascitis en mi pie y duele con cojones si la persona está muy afectada. ¿Qué pretende esto? Pues pretende generarte un fenómeno inflamatorio pequeñito y muy controlado en la zona. Producirte un daño microscópico para tener una inflamación y, obviamente, la inflamación hay que entenderla como algo bueno porque recompone tejidos. Y la EPI se utiliza mucho en tendones, muchísimo. A día de hoy muchísimo. Y A mí me sonaba que tenía como un gas analgésico también, o eso me lo he fumado yo. ¿un gas? Analgésico. No, puede ser que te produzca analgesia a los siguientes días. Pero es más por el fenómeno de has pasado mucho dolor, después te llega... Es como si te torturan un día, al día siguiente estás mejor, porque no te han torturado, ¿vale? Es entenderlo así un poco. Vale. Bueno, y porque el fenómeno de inflamación tiene su cascada y te reconstruye. Entonces, hay ciertos pacientes los que vienen muy bien. ¿Qué le pasa a esta corriente? ¿Qué le pasa a este tema? Que está muy en debate porque las modas, de nuevo, esto se ha puesto de moda. Entonces, las modas son para todo sirve esto. Y no para todo sirve. Y sobre todo, esto es una terapia pasiva.
Es decir, el Jesús, por ejemplo, Jesús Casilda, que es especialista en esto, ahí me decía, para empezar, que la EPI que sabe ponerla. Porque hay gente que se pasa de dolor. Y tiene que haber a lo mejor cierto dolor, pero permitido, que hay gente que lo pasa fatal. De hecho, a mí me lo pusieron una vez, la primera vez que me lo pusieron, la pasé fatal. Y después entendí con las siguientes veces que me lo puso un amigo mío, que no debería haberlo pasado tan mal, ¿no? Entonces, esta corriente se ha vendido como la panacea, que te va a arreglar todo, y no va a arreglar todo. ¿Por qué? Porque es una terapia pasiva. Entonces, esa inflamación, si tú perpetúas en un tendón que vas a seguir igual haciendo lo mismo, nunca te vas a recuperar. Hay que entender que el tendón es parte del músculo y el músculo es una unidad activa. Por lo tanto, tú necesitas actividad. Siempre. ¿Cómo se recupera un tendón? Sabiendo volver a hacer un protocolo de carga para que el tendón vuelva a saber cómo cargar. Que esa es la magia. La magia no pone un aparatito ahí pinchado que está muy guay, no sé qué, y pone pan. Porque te va a venir a las 2 semanas siguientes cuando ha vuelto a correr y le ha pasado otra vez lo mismo. Porque ese tendón no tiene capacidad de almacenar carga porque no la has reentrenado. Y Tony, la presioterapia, que era otra de las preguntas de la comunidad, ¿sirve o no sirve? Que ahora todo el mundo tiene una presio en su casa. Eso sí es verdad que todo el mundo tiene una presio. Que nuestro querido bicho Cristiano Ronaldo ha hecho mucho daño con la imagen de... No, para que no lo sepa, la presoterapia... Bueno, hay muchas formas de presoterapia, ¿no? Es presión en terapia. Igual que electro es electricidad en terapia. Pues esto es presión. A ver, el tema de la presoterapia. Este tema es un melón. ¿Por qué? Estos son ves las típicas imágenes de, ¿cómo podemos decirlo? Como las piernas de repente con un acolchamiento enorme, ¿no? Negro además suele ser. Son y se negras inflan. feísimas, sí. Y se inflan. Y tú ves ahí recargando pilas, ¿no? Qué típica historia de Instagram de tu colega. Recargando pilas. Bueno, aquí hay mucho ritual y mucho detrás de pasti. Es decir, esta terapia mueve mucho dinero. Y todas las terapias que mueven mucho dinero tienen que defenderse a capa y espada. La realidad sobre esta terapia. Hay cierta evidencia que sí que te da la razón cuando, por ejemplo, tienes una persona que tiene mucho líquido en las piernas, que es lo que conocemos como edema. O linfedema, que viene de la linfa, que lo conoceréis porque es bastante común. Bastante famoso. Aquí sí que funciona o tiene cierta viabilidad. ¿Cuáles son los fundamentos clave de la presoterapia? No soy especialista en esto, pero aún así, más o menos, lo entiendo. Una compresión. Al hacer una compresión estás creando una isquemia. O sea, estás creando una falta de aporte Bueno, de aporte no, sino que cierras un poco a nivel sanguíneo toda la conducción y favoreces el retorno venoso, ¿vale? Porque al final hace una compresión, entonces favorece el retorno venoso, tanto cierras un poquito la conducción como la favorece. Más allá de eso, da sensaciones. Igual que a lo mejor un masaje te puede ayudar por el estímulo mecánico de poner la mano. Tú imagínate, ustedes sois muy amigos, cuando os veis que hacéis un abrazo, eso te da felicidad. ¿Por qué te da felicidad? Te da felicidad porque el estímulo mecánico cierra puertas de dolor, literalmente. Entonces, aquí pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa que aquí todavía más hay ese ritual y ese hábito. En cuanto a la recuperación muscular, el tener mejor rango de movimiento al día siguiente, el reducir las fatigas, hay muy poco que se sostenga. Muy poca evidencia, ¿no? Hay muy poco que se sostenga. O sea, no te puedo defender esta terapia para eso, pero, tío, si a ti te gusta y te quieres gastar la pasta en esto, te la gastas. Bien gastada, además. Exacto. Porque valen entre 3.000 y... Yo lo que no me gusta es que a veces llegas a clínicas de fisio que parece que estás en Interestelar, ¿sabes? Que está el tío congelado ahí, se tira una hora así y dices tú, y las cobras 60 pavos por esto, y te dirá, bueno, que tengo que amortizar lo que me he gastado. los 15.000 pavos de esto. Claro. Te dirá algo así, ¿sabes? Ya verás. Hablo yo, hablas tú, claro, como me has tocado. Es la primera vez que lo pasa, Sí, siempre cuadramos. Hoy vaya a besar. Estaba a punto. Claro, como me has tocado. No, simplemente estamos haciendo un repaso. Ya hemos hablado de qué diferentes lesiones puede haber. Pues entendemos que puede haber lesiones musculares, puede haber lesiones óseas, puede haber lesiones tendinosas. Pero también entendemos que dependiendo de la lesión, una se puede tolerar seguir corriendo, entrenando con ella, y otras no. Entendemos que óseas y musculares, parar, fisio y recuperación. Pero si tenemos una lesión tendinosa, ¿hasta qué punto podemos convivir con ella, con el dolor? ¿Cuándo estaría bien tomarse antiinflamatorio? Vamos a desarrollar este tema. Vale. Solo hablando de tendinitis, vamos a decir el término que todo el mundo conoce. Bueno,
¿Para qué te voy a decir algo si vas a hacer lo contrario, ¿no? Esa es la cuestión del tendón. El tendón es muy gracioso, el tendón es diferente al músculo, hemos hablado antes de que tiene capacidad diferente, mucho más elástico. Le quita presión al músculo en cuanto a hacer fuerza, porque es capaz de atraer mucha energía y soltarla al momento, es como su gran capacidad. Y esto hace que tengas la limitación, pero que es una limitación que a lo mejor a nivel de efectividad no te dé la cara. O sí, y te rompas el tendón. Depende. Pero sí que casi todos, diría casi todos, tenemos ciertos problemas recurrentes, por ejemplo, la rodilla. El tendón de la rótula. El tendón del cuádriceps que termina al principio de la tibia. Ese tendón da un montón de problemas. Siempre. ¿Por qué? Porque es un tendón importantísimo en el rebote, en el salto. Tú piensas que es la rodilla. Y la rodilla es uno de esos tendones una de esas articulaciones que están en carga todo el rato. Entonces, cada vez que pisas, está en carga. Lo mismo pasa con el tendón de Aquiles, por ejemplo. Vale. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Hay que entender qué le pasa al tendón. El tendón, como el músculo, nos sirve para transmitir fuerza. Y la fuerza nos da movimiento. El tendón es... Bueno, hay muchos tendones, pero bueno, el tendón que todos nos pensamos es el que conecta la parte gorda del músculo con el hueso. ¿Qué pasa? Que este tendón va a tener muchos problemas, que son que como se empiece a degenerar, de hecho se llama tendinopatía degenerativa, se empieza a degenerar, empieza a perder fuerza. Y para restaurarla, la EPI viene muy bien en lo que tú quieras, pero necesitas de nuevo hacer una producción de fuerza controlada para el propio tendón. Aquí, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en molestias insistentes todo el rato que no se llegan a ir y que no te limitan tanto. Mi consejo es parar. Si eres profesional, entiendo que no vas a parar. A no ser que tengas algo fatal. Entonces terminarás infiltrándote o haciendo cualquier barbaridad. Sí. Pero es el deporte de élite. Tú has tenido aquí sentado a muchos deportistas de élite y ellos saben que esto no es sano. Totalmente. Ellos lo saben. Incluso si nos dicen que no, ellos internamente saben que hacen cosas que muchas veces dicen deberían de parar y no paro. ¿Y no paro por qué? Porque me voy del eje público. A lo mejor estoy en mi mismo momento y que voy a hacer irme. Ni de broma. Pero la persona normal y corriente, como puedo ser yo, por ejemplo, para ese tendón. Puede recuperar la carga que tenía y sigue. ¿Qué pasa con la inflamación? Pues mira, que la tendinitis es un término mal empleado. Porque el tendón no inflama casi nada. El tendón no tiene capacidad de inflamar. De hecho, ¿cómo imagináis el músculo? Rojo, ¿no? Sí. El vientre muscular. El tendón Blanco. blanco. ¿Por qué? Porque no tienen tanta inervación de sangre. Claro. Que sí. Es Por que el aporte he sanguíneo. estudiado antes de venir. Ah, no, mentira. Por el aporte sanguíneo, efectivamente. De hecho, va por sectores del tendón. ¿Qué significa esto? Que hay incluso roturas del tendón que jamás se van a restaurar, que se van a hacer una fibrosis y no se van a restaurar. ¿Por qué? Porque no hay aporte sanguíneo. Y si no hay aporte sanguíneo, no puedes recuperarte. No llega oxígeno, no llega nutriente, no llega todo lo que necesitas tú para recuperarte. Entonces, esa cascada inflamatoria no es capaz de llevar ahí. Por eso se utiliza más el término tendinopatía que tendinitis. A partir de aquí, ¿para qué te sirve tomarte un antiinflamatorio si el tendón inflama muy poco? Para nada. ¿Qué me tomo mejor? Pues un analgésico, un paracetamol que no tiene potencial antiinflamatorio. Pero bueno, Tú no lo aconsejas, pero bueno. yo no lo aconsejo porque el antiinflamatorio no va al tendón. Que la gente se puede creer que te llega un glóbulo rojo o blanco, el que quiera, el que tú eliges, una plaqueta, y que te coges así, te engancha el paracetamol y te lo manda, te lo pone ahí en el tendón. No lo pone en el tendón. Eso es una inhibición de dolor. Claro, la inhibición del dolor te atonta. ¿Hasta qué punto quieres tú estar atontado? Estos son grandes... no sé si habéis traído... Bueno, Fran, por ejemplo, trabaja en el equipo de Ilia o alguno de deportiva que traigáis que tenga ya mucho tiempo establecido. Creo que os va a comentar fantástico cómo se gestiona el no drogar a una persona porque le puede condicionar para su práctica deportiva, incluso a nivel gastrointestinal puede tener problemas. Hay muchos jugadores que se pierden partidos por problemas gastrointestinales en el previo, puede ser que tengan porque se han medicado de alguna forma y les ha dado ese efecto adverso que puede tener, ¿no? De hecho, el ibuprofeno tiene esos efectos adversos, cosa que el paracetamol no tanto. Qué bueno. Y poniendo un ejemplo muy concreto, una persona que suele correr carrera de 10K, que le duele la rodilla, tiene un dolor tendinoso de 6/10, pero quiere correr la semana que viene una carrera. ¿Le recomendaría el día de antes, si sigue con un 6/10, tomarse un paracetamol? ¿O qué le diría? ¿Que no corra directamente? No, bueno, yo intentaría evitar el paracetamol. Yo abogo mucho por la gestión del dolor.
Pasa que si el paciente es un dramático, se lo va a tomar. No puede tener claro, por mucho que tú le digas. Yo creo que un dolor de 6 de 10 se puede gestionar. Pero sí que volvemos a esa escala de valoración intracarrera, todo el rato, permanentemente, a lo mejor cada 2 kilómetros por sectores, que él vaya estableciendo un análisis suyo de ¿el dolor está en 6 de 10 o ha crecido? ¿En qué punto me ha dado? Cuando acelero, que se pruebe. Acelero, desacelero, que se pruebe dentro de la carrera. Yo le permitiría correr si él quiere correr. Hombre, lo lógico, lo ideal es que no corriera. El otro día, por ejemplo, estaba yo con Jesús y le vino uno y le dice, no me hagas la EPI que mañana... Tenía fatal la rodilla en la eco. No me hagas la EPI que mañana tengo una competencia. ¿Qué le vas a decir? No tengas competencia. El deportista vive para el deporte. Hay que entender eso como premisa principal. Si le quitas el deporte, le quitas todo. Por eso la inmovilización casi nunca es una opción, ¿no? Entonces, le recomiendo esa escalabración internas y a lo mejor algún vendaje que en ese momento puede venir bien. Simplemente por el estímulo de tener un vendaje ahí. Por el control motor del que hablamos antes, de tener la sensación de que sabes qué está pasando en tu rodilla todo el rato permanentemente. Si tú tienes una tira puesta, eso a nivel mecánico, los mecanorreceptores lo interpretan como ahí hay algo todo el rato, ahí hay algo. Estate pendiente. Por eso muchas veces se ponen los vendajes de los futbolistas, por ejemplo. Bueno, lo de las manos es postureo. Lo de las manos, ese es un tema, ¿eh? Lo de las manos lo empezó Benzema, pero Benzema es verdad que le une los dos dedos, porque Benzema tiene este dedo así, que está aquí un poquito ñeco. De rascarse aquí a lo mejor, ¿no? Sí, de sacarse en los moquillos. Pero sí que es verdad que hay mucho... Yo que soy del Sevilla, Youssef en el City lo llevaba y nunca se ha demostrado que tenga nada en la muñeca. ¿No? Creo que cuestiones también religiosas, vínculos emocionales, rutinas, rituales. ¿Por qué la gente estira? ¿Por qué la gente pone presoterapia? ¿Por qué la gente...? Por rituales. Ya está. La Mil llama el ritual de la mano también, que creo que se pone el vendaje. El pelo a la Mil llama. Le ha ido bien con el pelo, porque yo te digo a ti que seguramente se vuelva a poner en algún momento. Y será a través de su prime. ¿Sabes? O sea, esto funciona así. Todos son así. Esperamos que también me pasa a mí, ¿eh? Que a lo mejor yo tengo la costumbre de santiguarme contra un coche. Y dices tú, si no me santiguo me mato. Ya ves. Pero tampoco lo voy a comprobar, ¿sabes? Pues yo, macho, mira que he probado cosas, pero no hacía buenas marcas, tío. Mira que yo me he probado todo, ¿no? Mira que lo he probado todo. Calcetines de la suerte, calzoncillos, pero nada, no había manera. No le cogía el vínculo a nada, ¿eh? Vale, y ahora llega un pobre deportista y se lesiona. Le da un tirón en el isquio, en el gemelo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa persona? Ser optimista. Vale. Joder, pues mira, totalmente. El optimismo es el camino a evitar la negación y el círculo vicioso. Cuando tú te lesionas, entras en un círculo vicioso. Porque en 5 segundos has pasado de poder hacer todo a no hacer casi nada. Y eso, a tu percepción mental, te lo chafa. Porque, escúchame, tu tobillo lesionado, vas a ir lesionado. Pero es que no vas a poder subir una escalera. Es que no vas a poder ayudar a tu madre a andar. Es que vas a tener que andar con una muleta. Entonces, te cambia todo tu paradigma. La predisposición, o sea, una mentalidad optimista es la diferencia entre el éxito y el fracaso en una recuperación. Igual que en un deporte. Si tú no eres optimista, no acabas una maratón. Ahora que están de moda. Si tú eres pesimista, literalmente, ¿en qué kilómetro te quedas? ¿En el 10? La primera vez que te pega un flato, una pájara de decir que no puedo más. No puedo más, vamos, aguanta. Si eres optimista lo vas a conseguir. Entonces, una persona que, aunque esté lesionada, se predispone a recuperarse, y esto es que a cualquier fisio que le pregunte te va a decir lo mismo. Porque es que desde que entra una persona por la puerta, ya solo condición física y manera de actuar, lenguaje no verbal, te lo dice todo. Confianza en la mirada, mentón arriba, una forma autoritaria de hablar para él mismo, no algo despectivo, sino como convenciéndose de que realmente quiere, persona curiosa. Eso se distancia mucho de la persona que entra a la consulta y quieres que la pongas en una camilla y le des un masaje. Pues es una persona dependiente. ¿Qué más tiene que convencerse esa persona? Que tiene que recuperar sus actividades de la vida diaria de forma independiente. Es decir, que si él va a un fisio, el fisio no le va a recuperar nada. Él se va a recuperar con ayuda del fisio. Y ese cambio de chip es todo. Porque si no, ¿qué vas a estar? El día de la carrera, ¿va a correr el fisio contigo? No, el día de la carrera estás tú solo. Y ese miedo tienes que afrontarlo tú solo. No vale que estés tú todo el rato dependiente a alguien, ¿no? Más allá, ¿qué tiene que hacer? Prevenir. ¿Se puede prevenir una lesión? No. Pero, si tú tienes tus capacidades altas, si tú entrenas fuerza, si tú entrenas resistencia, si tú tienes un hábito,
tú tienes disciplina, entiendes que no solo estás previniendo lesionarte, sino que el día que te lesiones te vas a recuperar antes. Y te vas a lesionar por algo que no es una gilipollez. Porque a lo mejor te llega mi padre, por ejemplo, que no hace prácticamente nada de actividad física y que tiene aquí una mochila incorporada y me dice, no es que me he lesionado porque he tenido que coger 2 bolsas del suelo. Es que hay que malar la postura. Y yo pensando, no. Es que tú si tienes un umbral así, de pequeñito, de fuerza, y la carga ha sido así, de pequeñita, pero ha aumentado tu tolerancia, volvemos a la carga de tolerancia, te vas. Entonces, ¿por qué las personas entrenan? ¿Para qué sirve hacer ejercicio? ¿Para qué sirve hacer deporte? Para tener calidad de vida. Ah, que yo no quiero tener tableta, yo no me quiero poner grande. Pues no te pongas ni grande ni tengas tableta. Si es que lo importante es que tú tengas mayor calidad de vida, y calidad de vida se transfiere en que el día que te vayas a lesionar, esquive la lesión porque tienes fuerza o coordinación o estabilidad suficiente para no lesionarte. Bueno, ¿podemos hablar de suplementos en una lesión o es un tema que igual se te escapa? ¿Qué nos podrías decir? Hombre, es un tema que se me escapa, pero en el evento lo hablamos porque es nutricionista. Genial. Oye, ¿qué evento es? Porque es verdad que lo hemos nombrado muchísimo, Claro. pero a lo mejor la gente no sabe de lo que estamos Iba a ponerte una rima, tío, pero me la callo. No, dila. Fea. ¿Sí? Dila. No. Le invento mi polla adentro, ¿no? hablando. Un pitío, un pitío. Ay, qué bueno, pero lo has hecho de verdad, o sea, lo has hecho Lo para de decir mi polla eso. adentro. O sea, te refieres de verdad que en el evento habláis sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, digo, Con sí. Cristina, que es nutricionista, y Merchan también, que es nutricionista. Qué bueno. Vale. Cogimos Vale. perfiles diferentes para abordarlo todo. ¿Y cómo pueden ver esa charla? En YouTube la tienen. Vale. Las 7 claves para no lesionarte si eres runner. Con la Toma. Fundación Cajasol. Toma. En mi canal de YouTube está colgado todo. En Fiche Te Educa. Genial. Por parche. Y algunos capítulos chulos que a Bueno, la gente le puede gustar. Menciona tu libro también porque hemos tenido la poca vergüenza que nos lo has regalado. ¿No lo habéis traído? Y no nos lo hemos traído. Ay, mamona, quería Se nos- firmarlo, tío. Se nos ha olvidado, tío. Se nos ha olvidado. Bueno, nada, sacó un libro que se llama No te lesiones más, que es una guía práctica y sobre todo, pues, como intento yo hacer la información divertida y en un plano que todo el mundo la entienda, que yo siempre digo que es el reflejo de lo que sería un libro de recetas en tu casa, que es, imagínate que tú ahora te has calentado y quieres hacer una lasaña. Y tú, hostia, ¿y esto qué lleva? Esto lleva, ni me lo sé, que lleva una lasaña. Carne picada, Carne tomate, picada, frito, Queso. bechamel. cebolla. Y te dices tú, me falta algo. Me voy al libro de recetas. Pues esto es lo mismo, pero en el cuerpo humano. Salgo a correr, me lesiono, me duele, ahí. Antes de buscarlo en Google o mirar al gurú o a tu madre que te va a soltar una barbaridad, te vas al libro y te miras el capítulo justo, entiendes cómo funciona tu rodilla, entiendes los mecanismos de lesión, entiendes todo ese apartado previo para por lo menos tener información y decir, vale, ahora sí. Entonces, es un libro para tenerlo en casita y tú cuando tengas alguna duda verlo o explorar tu cuerpo, si eres muy curioso. Ahí va. Eso es un poco. Hay Brutal. que... Pues lo vamos a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que Muchas la gracias, gente lo adquiera. Y bueno, vamos con unas preguntillas finales, ¿no? Venga. Espérate, esto no lo hemos... Bueno. ¿Te has Dime, respondido dime. esta? Sí, era el libro. Ah, no, la ¿no? suplementación. Ah, suplementación. Sí, que la pueden ver en el Ah, en sí, el- la pueden Pero ver. tú Si vas a no, aconsejar algo, ya está, tú vas a decir no, algo. si querés puedo decir lo que dijeron ellos Claro, un vale, poquito vale. en sus frases típicas. Primero que no hace falta suplemento, Vale. porque el suplemento es otra industria, ¿no? Está la proteína, la creatina, sobre todo que son los más evidenciados, que funcionan obviamente, pero que no es necesario llegar de una forma, a lo mejor la creatina sí, pero con proteína, los batidos. Ellas hablaban mucho de la afición por el batido, que es otro ritual, yo también lo tengo, y lo he tenido mucho tiempo. Que no somos capaces de dormirnos sin tomarnos un batido. Y dices tú, yo estoy mal de la cabeza, si a lo mejor me comí un solo millaco tremendo. Total. Tener más conciencia del aporte proteico que consumimos, ¿no? Que por kilo 1,6 o 2,2 gramos, ahí funciona. Y ellos hablaban mucho de cómo se preparaban la suplementación intracarrera. Hubo cosas que me gustaron mucho, la verdad. Por ejemplo, unos hidratos de carbono que son una solución en agua. Que tú te los tomas y es un enjuague bucal. Eso se ve mucho en futbolistas. Lo Sí. hacen en los descansillos. Enjuagues bucales con carbohidratos. Guapísimo. Tiene evidencia, ¿verdad? Tiene evidencia. De hecho, no sé explicártelo bien y no la quiero cagar, así que en el apartado ese lo explica perfectamente Cristina cómo funciona eso. Después, por ejemplo, el tema de los geles de suplementación intracarrera. Con los geles hay mucho misticismo. De hecho, se ha puesto muy de moda los geles y hay gente que se lo toma Pato. pato.
que hace 10 kilómetros o 5 kilómetros, que es una distancia que a priori no debería de considerarse como para producir un gel, y sí, y se los toman. En la charla lo mismo, Merchan explica muy bien hasta qué punto puedes aguantar sin un gel, cómo también esas soluciones funcionan, qué tipos hay diferentes de geles y sales. Así que bueno, mejor que se lo vean, yo suelto una barbaridad. Brutal. Bueno, ¿expectativas a largo plazo? ¿O eres más de vivir el presente? ¿Qué tienes pensado? Yo corré una maratón, tío. Ya ¿Sí? ahora no. Te quedan 6 años todavía, tío. Por ahora, claro, hasta los 30 no me calentaré. ¿Vosotros habéis corrido alguna? Ni de coña. Así de claro. Es demasiado. Además que hay que hacer un sacrificio. Yo creo que las personas que pesan más de 80 kilos empiezan a tener mucha limitación con ese peso corporal, ¿eh? Porque es mover, es oxigenar tanto peso. No, total. Ya más viniendo de un deporte explosivo, o sea, yo hacía lo salto de mismo. longitud y ya es velocidad. Ya jugar al pádel me cuesta. Sí, Porque que a poco rendimiento, o sea, es a poca distancia. Claro. ¿no? Estamos totalmente acostumbrados a un movimiento totalmente diferente, o sea, fuerza es total, ¿no? Y que la gente, ¿no? Cuando yo hacía atletismo y no correr 10K y maratones, digo, pero es que yo hacía una cosa totalmente diferente, o sea, yo me pongo a correr fondo y me empiezan a doler los pies, me empiezan a doler los gemelos, o sea, mi periodo de adaptación para poder hacer una carrera de fondo sería complicado, ¿eh? Y eso que llevo toda la vida haciendo deporte. Sí, eso decía Ana, una amiga mía que es Ana Garitonandía, que es atleta. Ella dice, claro, para empezar, que ella cuando corre, ella es atleta de 400, cuando corre se prepara una hora para correr. Claro, ¿sabes? eso por supuesto. O sea, lo que tú tardas en hacer tus 10 kilómetros lo tarda el otro en calentar. Literalmente. Ya ves. Y decía que ya no tiene ni idea, nunca corrió 10 kilómetros. Total. No tiene ni idea, que ya, además que es que su entrenamiento es totalmente diferente, muy adaptado a la fuerza bruta como tal, y no tanto a esa resistencia, a esa exigencia, pues es que no la tenéis. Es que en 400 metros, ya una distancia un poquito más considerable, pero Nada, no tiene nada que ver. en 100, 200, y te digo ya, un 50 de estos locos que ponen una pared para que te choque. Solo 60, yo hacía 60 también. 60, ¿verdad? La distancia oficial. Expectativa. Bueno, yo estoy loco. Hemos tío. alargado la broma, ¿eh? De la maratón. Expectativas todas las del mundo. Mira, la gira que está haciendo con el libro de eventos, antes yo me lanzo a la piscina yo solo a esto, prácticamente, con mi representante y poca ayuda más. Y se me ha ido la olla con esto porque a futuro quiero hacer más divulgación en este sentido. En eventos presenciales, bien brandeados sobre el cuerpo humano, que es una idea que espero que salga por lo menos en enero. Después en septiembre viene algo guay, que os lo he contado fuera de cámara, que ya se anunciará. Y por último, me encantaría de aquí a unos años verme el programa de radio lo veo mucho más asequible, pero un programa de televisión. Qué bueno. Sí. Joder. Sobre divulgación en adolescentes. Como la tengo la idea visualizada. Y además que me digo a decirlo porque yo soy mentalidad iliatopuria, pero sin ser tan... Sin pelearte. sin ser tan loco ¿sabes? Del clip viral de TikTok, ¿no? Pero eso de visualizarlo es mi vida, ¿eh? Visualizarlo y trabajar por ello, pero tener fe es el primer paso. O del optimismo. El optimismo es decir, se me va a dar, así me ha pasado el libro. Yo nunca he creído en que hay algo puesto para ti, pero es que con el libro fue así, tío. Fue una trascendencia de decir, hace 2 semanas he preguntado a editorial y de repente me hallé con una propuesta formal que se notaba que estaba trabajada de antes sobre hacer un libro, ¿no? Pues con esto un poco lo mismo. Yo estoy desde pequeño muy obsesionado con un programa de televisión que era una vez el cuerpo humano, si acordáis. Sí, joder. Increíble. Que con los años me la he vuelto a ver y he entendido que es todo lo que yo pienso de la anatomía humana, que es que todo es un recorrido. Porque esa serie me encanta porque al niño le hace entender que el glóbulo rojo graciosillo va por su cuerpo y va viéndolo todo, pero viéndolo lineal. No dice, bueno, estoy en el brazo, me voy de repente a la rodilla. No, de brazo va a la muñeca y le hace todo el trayecto continuado. Pues quiero hacer algo así para divulgación juvenil, porque creo que la conciencia corporal es importantísima, puede favorecer mucho a que los niños hagan deporte, que se conozcan. Qué bueno. Hay que conocer los límites, porque después llega la persona a la consulta lesionada y te dice, me duele aquí. Y el otro, el que sabe, te dice, me duele en el cuádriceps. Y tú ya por lo menos dices, bueno, pues por lo menos sabes que aquí hay un músculo que se llama cuádriceps. Por ahí empezamos. ¿Y cómo funciona? Y eso es importantísimo, porque si tú no tienes una conexión mente-músculo o mente estructural de tu cuerpo, ya vas muy mal. Entrenando
haciendo deporte, cualquier atleta de élite lo sabe. Entonces mis expectativas son eso. Haciendo un poco lo que hacía el de Art Attack. O sea, como trayendo un producto innovador y fresco sobre todo esto. Mira, yo viéndolo desde fuera, creo que te has adaptado muy bien a la nueva forma de comunicar. Sí. ¿Sabes? Ese es, yo creo que tu principal... Sí, aunque factor siempre diferencial. están mis dilemas morales, porque lo fácil es hacer un contenido viral basura, o decir, te ha lesionado el hombro, haz esto, ¿no? Que hay muchos que hacen eso, por desgracia, y hacen contenido viral y punto. Para currarte el contenido y hacerlo dinámico, como están las cosas a día de hoy, vosotros lo entenderéis por el podcast, la información de valor tiene valor para que la quiera escuchar. La mayoría de personas son totalmente necias y lo que quieren es basura. Y después se preguntarán que por qué no han hecho más en su vida, porque no tienen la mentalidad. De pequeño has vivido esperando a chismes, esperando, no esperando información de valor. Y ahora que estoy yendo en muchas librerías, las librerías están vacías. No sé, la divulgación en redes no es lo que más potencia tiene. Lo que más potencia tiene son gente bailando, que muchos son amigos míos, pero ellos son los mismos que lo saben y los mismos que muchas veces lo critican. Entonces, es difícil llegar a ese punto medio, pero yo, para todo el mundo que quiera meterse en este jaleo de divulgar y demás, que entienda que las oportunidades que él persigue son muy diferentes a las oportunidades que persigue una persona mediática que lo único que quiere es que le inviten a un festival o que haga alguna chorrada. Yo tengo esa reflexión alguna vez de decir, joder, me gustaría que en nuestra podcast llegase más gente, pero yo prefiero que me pare alguien para decirme, oye, me está aportando un valor de la hostia, el hecho de que estés llevando a deportistas me está pareciendo una locura, a que me digan, ¡ja, qué risa el vídeo de que subiste bailando! O sea, al final tú estás aportando mucho valor, tío. Que no se sabe ni tu nombre, ¿eh? Claro, no se sabe ni tu Me nombre. pasa Tú mucho estás en TikTok. aportándole... Tú eres de TikTok, no sabes ni mi nombre. Claro. Eso que trato personal es. Es que depende de tu orientación. Si tu orientación simplemente es hacerte famoso y punto, es fácil. Si tu orientación es diferenciarte en un sector y sacar cosas diferentes, ser diferente, por ejemplo, la oportunidad del libro o la gira o una divulgación diferente que sea muy branding tuya, ahí está el trabajo detrás. Y eso, siendo claro, no se valora, pero después te salen oportunidades que te dicen, pues coño, sí que sirve para algo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Sí que me he diferenciado, sí que me han dado oportunidades. Pero es un camino muy difícil y todo el rato te estás planteando, o otros pasará, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Porque como no te lo recuerdes todos los días, te vas. Y yo me hubiera ido. Y yo me hubiera ido a hacer un contenido de mierda, no estar aquí, estar en mi casa subiendo vídeos, no trabajando de fisio ni haciendo nada y simplemente viviendo del cuento y lo que se estire, intentando ser amigo de todo el mundo cuando mi vida es vacía. Y ese es el problema, tío. Que, no sé, mi punto de vista no es tener una vida así. Y creo que el vuestro, por lo que habéis montado, tampoco. Es más sumar y a quien le llegue, a quien no, que se lo pierda. Totalmente. Joder, pues creo que es el momento perfecto para acabar, ¿no? Totalmente. Tony, muchísimas gracias. A seguir luchando por tus sueños. Aportas mucho, sigue así y no pierdas tu objetivo. Gracias, espero no perderlo. Creo que es lo más importante. Gracias a vosotros por invitarme y lo mismo os digo. Gracias por... termino como empecé. Gracias por dejar este espacio para que vengan atletas a contar también íntimamente cosas que no salen en otro sitio, porque no es lo mismo conectar con un presentador que no hace deporte y que no sabe probablemente ni lo que es tu profesión y te trata como una etiqueta, a una persona que realmente entiende lo que estás pasando, que se ha lesionado, que conoce los límites de su cuerpo. Eso se nota mucho. Y yo creo que ese valor que vosotros tenéis no lo tienen muchísimos presentadores, que a lo mejor tienen detrás un patrocinador gordísimo, una marca de ropa, etcétera. Pues llegará la suma de las dos. Llegará ese patrocinador y 100%. podemos traer aquí... Pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias. A vosotros.